Mi esposo se fue manejando, riéndose, y me dejó sola en el desierto. 5 años después, me encontró, pero cuando vio al hombre parado detrás de mí, la sonrisa se le borró de la cara. Buena suerte, Lina, Chase gritó desde la ventana de la camioneta. Ya tenía el teléfono en la mano, ya estaba grabando, ya sonreía como si fuera lo más gracioso que había hecho en su vida. Kyle pisó el acelerador. La camioneta derrapó una vez sobre la grava, luego desapareció en la curva envuelta en una nube de polvo rojo, y el sonido, el motor, las llantas, la risa de mi esposo, se desvaneció hasta no quedar nada, solo el viento y el clic de una bomba de gasolina que nadie estaba usando. Me quedé ahí, bajo un calor de 40 grados afuera de Cactus Jack's Last Chance Gas, sin tener absolutamente nada en las manos. Sin teléfono, sin cartera, sin agua, 140 kilómetros según el letrero descolorido atornillado a la bomba hasta el siguiente pueblo con un nombre que reconocía. Quisiera decirte que mi primer pensamiento fue miedo. No lo fue. Mi primer pensamiento fue, por supuesto, el patrón. Para entonces llevaba 4 años casada con Kyle Harris. Y durante 3 de esos años fui un personaje secundario en un espectáculo en el que nunca acepté participar. Empezó de manera pequeña, incluso graciosa, si lo veías de cierta forma. Mis llaves del coche accidentalmente escondidas la mañana de una entrevista de trabajo, para que llegara 40 minutos tarde, sudando, disculpándome con una gerente de contratación que ya había tomado su decisión. Un aviso de desalojo falso pegado en nuestra puerta 2 días después de que firmé un contrato freelance del que me sentía orgullosa, solo para ver mi reacción al leerlo. Un número oculto llamando a las 2 de la mañana. Con silencio al otro lado de la línea, 3 noches seguidas, hasta que finalmente admití en voz alta que me estaba asustando. En ese momento, el hermano de Kyle, Chase, salió de detrás del sofá con la cámara del teléfono y las palabras "Es tan crédula, chicos", ya formándose en sus labios. Kyle Harris, Chase Harris, Brad Harris. 3 hermanos que tenían un canal de bromas con 400,000 suscriptores y una línea de ropa que decía "No te enojes, hazte viral", en el pecho. Al parecer, yo era el contenido. Hubo una vez en que Brad accidentalmente me contó en una cena familiar que a Kyle lo habían despedido 3 semanas antes. Vio cómo mi cara se ponía pálida. Me vio empezar a hacer cuentas sobre nuestra hipoteca en tiempo real. Antes de que Kyle estallara en carcajadas desde la puerta de la cocina, con el teléfono en la mano y dijera, "Bro, deberías ver su cara ahora mismo. Esto es oro". Después me enteré de que el video tuvo 2.1 millones de vistas. El título era "Esposa se entera de que estamos en bancarrota". No estábamos en bancarrota. A Kyle le habían dado un aumento esa misma semana. Hubo una vez que llegué a casa y encontré mi closet completamente vacío. Cada gancho vacío, cada cajón sacado, y me quedé parada en la puerta durante 1 minuto entero convenciéndome de que me habían robado. Antes de que la risa de Chase resonara desde el sótano, donde había escondido cada una de mis prendas para ver cómo reaccionaría al perderlo todo, ese video se titulaba "La esposa de mi hermano cree que la robaron". Es tan tonta. Estuve viendo los comentarios durante una semana. A la mayoría les caí bien, algunos no, y esos fueron los que se me quedaron grabados. Hubo una llamada falsa de un número que parecía el antiguo celular de mi mamá, desconectado desde hace 6 años, desde que falleció, que reproducía una grabación de la voz de una mujer diciendo mi nombre en un susurro, una y otra vez, hasta que terminé parada en mi propia cocina a medianoche, temblando tanto que se me cayó un vaso. Kyle me dijo después que Brad había encontrado un viejo mensaje de voz de mi mamá en una caja que yo no sabía que él había revisado, y recortó una sola sílaba de Lena de ahí, la puso en bucle y le agregó ruido blanco de fondo. Pensó que era su mejor trabajo hasta ahora. Me preguntó si podía publicarlo. Le dije que no. De todos modos, publicó una versión, distorsionado y con el tono bajado por privacidad 6 semanas después. Cada vez me repetía las mismas 3 cosas en el mismo orden. Solo es una broma. No lo hacen con mala intención. Sería peor convertirlo en un gran problema. Cada vez el suelo bajo esas 3 frases se volvía un poco más delgado, y yo seguía parada ahí de todos modos porque la alternativa era admitir que había construido mi vida sobre arena. Cada situación terminaba igual. Kyle me pasaba un brazo por encima mientras yo todavía temblaba, me besaba la sien frente a la cámara y decía, "Ella se lo toma bien". Y yo sonreía porque la alternativa era convertirme en la esposa sin sentido del humor en la sección de comentarios. Y había visto lo que Internet le hacía a las mujeres que se quejaban. Lo del desierto no era una escalada. Era solo la versión más ruidosa de algo que había estado ocurriendo en silencio durante 3 años. La decisión. Me senté bajo la sombra tenue del toldo de la gasolinera en una silla de plástico con el asiento roto, y no lloré. En vez de eso, hice una lista en mi cabeza. Sin teléfono, se lo habían llevado ellos como broma esa mañana. Sin cartera, igual. Sin dinero. Sin manera de llamar a nadie porque todos los que me importaban habían sido eliminados poco a poco de mi vida durante los últimos 3 años. Una cena incómoda a la vez hasta que solo quedé yo y los hermanos Harris y sus 11 millones de vistas en conjunto. Pensé en la tía May, con quien no había hablado desde mi boda, cuando me apartó en el baño de la iglesia y me dijo, "No tienes que casarte con alguien solo porque tienes miedo de cumplir 30 y estar sola". No he hablado con ella desde entonces. A Kyle no le caía bien. Esa era razón suficiente en ese entonces para dejarla ir en silencio. De la misma manera en que dejé ir a mi compañera de cuarto de la universidad, mi antiguo club de lectura, el gimnasio que antes me gustaba. Un pequeño hilo cortado a la vez, hasta que toda la tela de quien solía ser se deshizo sin que yo notara el patrón. Mis manos aún no temblaban. Eso vendría después. En el autobús, en la oscuridad,
cuando la adrenalina finalmente desapareció y mi cuerpo alcanzó lo que mi mente ya había decidido. Justo en ese momento, a la sombra, solo me sentía extrañamente, inquietantemente lúcida. Como imagino que se sienten las personas en el segundo antes de saltar al agua fría, cuando la decisión ya se tomó y el cuerpo simplemente espera el permiso para seguir adelante. Pensé en la entrevista que perdí por las llaves del coche escondidas. Pensé en el aviso de desalojo que me dejó las manos entumecidas durante 4 horas antes de que Chase saltara de detrás de los botes de reciclaje gritando, ¡te atrapé! Pensé en cuántas veces había fingido que me lo tomaba con deportividad frente a una cámara y cómo ninguna de esas actuaciones había sido recompensada con nada más que más audiciones. 87 millas, sin teléfono, sin dinero y de alguna manera, por primera vez en 3 años, tampoco había audiencia. Sentada en esa silla de plástico, viendo cómo el calor ondulaba sobre el asfalto, tomé la única decisión que había sido completamente mía en 3 años. No iba a esperar a que regresara el camión. Marcy llegó en una minivan color polvo 20 minutos después. Una mujer se bajó para cargar gasolina, de unos 50 y tantos años, con un cardigan a pesar del calor, y el cansancio específico de alguien que ha atravesado varias malas décadas conduciendo. Me miró sentada ahí, sin bolso, sin teléfono, sin nada, y no preguntó si estaba perdida. Preguntó si estaba en peligro, no si estaba bien, no si necesitaba que me llevara, si estaba en peligro, como si ya supiera la forma de la respuesta. Necesito alejarme de aquí, le dije, lo cual no era exactamente un sí, pero ella lo entendió como un sí. Su nombre era Marcy Delgado. Hizo un desvío de 4 horas para llevarme sin pedirme ni una sola vez que me explicara. Me compró un sándwich de pavo en una gasolinera en un pueblo del que nunca había oído hablar, y me puso un billete de $10 y un cargador de teléfono en la mano, como si ya hubiera hecho esto antes. No regreses solo porque estar sola te da miedo, me dijo, con la mirada en el camino. Yo me quedé 4 años de más una vez. La parte asustada de ti te miente. Te dice que irte es la parte arriesgada. No pregunté qué había dejado ella. Ella no preguntó qué había dejado yo. Así no funciona este tipo de ayuda. Como a las 2 horas, con el desierto extendiéndose en matorrales a ambos lados de la carretera, ella me miró de reojo y dijo, casi como si fuera una conversación casual. Sabes, los que graban todos son los peores. Mi ex no grababa nada. Él solo se aseguraba de que nunca hubiera testigos. El tuyo al menos dejó un rastro. Eso es algo, aunque todavía no lo parezca. No le dije que tenía razón sobre quién era el mío. No hacía falta. Ella ya había notado el anillo de bodas que todavía llevaba puesto, cómo brillaba cada vez que me abrochaba el cinturón, y nunca me pidió que me lo quitara ni que lo explicara. Ella solo me dejó procesarlo hasta que pasamos una parada de descanso con una máquina expendedora descompuesta. Finalmente, yo misma me lo quité del dedo y lo puse en el portavasos, donde estuvo tintineando suavemente contra el plástico durante el resto del viaje. No le debes volver por él, dijo ella con la mirada en la carretera. Cualquier historia que él le cuente a la gente sobre esta noche, eso le toca cargarlo a él. Lo que hagas después, eso te pertenece a ti. He pensado en esa frase más veces en 5 años que en casi cualquier otra cosa que alguien me haya dicho. El correo electrónico. En la estación de autobuses de un pueblo llamado Sombra Vista, usé el cargador de un desconocido y una computadora de la biblioteca para escribir un correo electrónico a una dirección que memoricé sin querer. Tía May, necesito ayuda. No estoy bien. No tengo a dónde ir. Su respuesta llegó en 11 minutos. La llave está debajo del tapete. Siempre puedes volver a casa. Siempre, Lena. Siempre. 3 años de silencio, deshechos por 9 palabras. Compré un boleto de ida con los $10 de Marcy y $18 que me dio un desconocido después de que pedí unas monedas por primera vez en mi vida. Partí la tarjeta SIM de mi teléfono inservible por la mitad en el baño de una gasolinera y dejé el teléfono en un bote de basura afuera, como evidencia en una escena del crimen, porque de alguna manera lo era. Lena Harris desapareció en algún lugar en un autobús Greyhound entre Sombra Vista y un pueblo a 3 estados de distancia. Lena Morgan. Tomé el apellido de soltera de mi madre. Lena Morgan consiguió trabajo en un restaurante en la calle principal 4 días después de llegar, mintiendo sobre su experiencia, y aprendió a llevar 3 platos en un solo brazo para la segunda semana, por pura necesidad. A las 6 semanas, un martes que olía a café quemado y lluvia, un hombre entró tambaleándose por la puerta con sangre empapando su camisa y se desplomó contra el mostrador. No grité. Tomé el montón de toallas limpias de debajo de la caja registradora y las presioné contra una herida justo debajo de sus costillas, mientras alguien más llamaba al 911 y seguía hablándole. No porque supiera lo que estaba haciendo, sino porque sus ojos seguían intentando cerrarse y algo dentro de mí se negó a permitir que eso pasara. Quédate conmigo, le dije. Quédate aquí. Su nombre era Grant Whitfield, ex-detective del Departamento de Policía de Chicago, con 14 años de servicio antes de negarse a firmar un informe encubriendo a 2 oficiales involucrados en un escándalo de manipulación de pruebas. Lo habían echado del departamento con una campaña de difamación y 3 semanas antes de que entrara sangrando a mi cafetería, un camión casi lo sacó de la carretera y no se detuvo. Pero antes de Grant, hubo una reconstrucción más lenta y silenciosa, de esas que nunca aparecen en los momentos destacados de nadie. Estaba Rosa, la dueña de la cafetería, de 61 años, y con una presencia como si nunca hubiera perdido una discusión en su vida, quien me contrató sin
en referencias porque, como dijo después, tenías el aspecto de alguien que acaba de caminar un largo camino para llegar a un lugar normal, y eso lo respeto. Estaba la clase nocturna de contabilidad en el Community College que tomé porque era lo más barato que tenía clases 2 veces por semana y no preguntaba por qué mi historial académico empezaba hace 3 años. Estaba el casero, el señor Ose, que me permitió pagar el depósito del primer mes en 3 cuotas porque le dije directamente que no tenía todo el dinero de una sola vez. Y él solo asintió y dijo, la gente se reconstruye a diferentes ritmos. Para mí está bien. Nada de eso fue dramático. Nada de eso habría salido en el canal de bromas de nadie, pero fue el andamiaje que me permitió seguir de pie 6 semanas después, cuando un hombre sangrando se desplomó contra mi mostrador y no dudé ni un segundo antes de agarrar las toallas. Él regresó al restaurante 2 semanas después de que le dieron de alta. Siempre se sentaba en la misma cabina junto a la ventana, siempre mirando hacia la puerta. No nos preguntamos sobre nuestro pasado durante mucho tiempo. Hay un tipo de reconocimiento que no necesita un currículum. Ya terminé de huir, me dijo una noche de octubre, frente a unas tazas de café frío que ninguno de los dos había tocado. ¿Y tú? Me di cuenta, sentada frente a él, que no me había estado escondiendo en meses. Había estado construyendo algo. Una vida con mi verdadero nombre medio restaurado, una cuenta bancaria con mi propio dinero, un casero que me conocía como alguien confiable en vez de la esposa de alguien. Grant arregló la barandilla del porche en la pequeña casa de alquiler que por fin podía pagar. Instaló luces con sensor de movimiento a lo largo de la entrada sin que se lo pidiera. Y cuando me sobresalté al encenderse la primera, simplemente dijo, lo moveré, y lo hizo, sin hacerme explicar por qué las luces de los faros en la oscuridad me hacían sentir el pecho apretado. Él no se para frente a ti, me dijo tía May cuando por fin lo conoció, 2 días de acción de gracias después. Se para a tu lado. Esa es toda la diferencia, cariño. Esa es toda la diferencia en el mundo. El allanamiento. 5 años después de lo de la gasolinera, llegué a casa después de un turno dominical y encontré la puerta principal abierta. Los cajones estaban sacados y vaciados. Los $200 en efectivo que guardaba en una lata de café ya no estaban. Nada más fue tocado. Ni la televisión. Ni la caja fuerte de armas de Grant, que cualquier ladrón de verdad habría intentado abrir primero. Esto no fue al azar, dijo Grant, agachado junto al marco de la puerta, pasando un dedo por una marca cerca de la cerradura que no coincidía con una palanca ni con un empujón de hombro. Alguien entró con una llave o una ganzúa y no buscaban objetos de valor, buscaban algo específico. ¿Cómo qué? Como pruebas de quién vive aquí. Recorrió la casa habitación por habitación como imagino que solía recorrer escenas del crimen en Chicago. Lento, metódico, narrando la mitad en voz alta sin parecer darse cuenta de que lo hacía. Tu joyero está intacto. El anillo de tu abuela sigue ahí, a la vista de todos. A quien hizo esto no le importaba el valor de reventa. Se detuvo en el pequeño archivador del closet del pasillo, donde guardaba la carpeta con mi nuevo contrato de arrendamiento, mis nuevos estados de cuenta bancarios, mi historial académico del Community College con Lena Morgan escrito en la parte superior en letras mayúsculas. Lo habían abierto. Los papeles estaban esparcidos por el piso, como si alguien hubiera fotografiado cada hoja antes de tirarla. Querían documentación, querían confirmar una identidad. No robarla. ¿Deberíamos llamar a la policía? Lo haremos. Pero quien haya hecho esto casi no dejó rastro, lo que significa que no fue un ladrón cualquiera actuando por adrenalina. Eso es paciencia. Eso es planificación. Entonces me miró. Firme. Cuidadoso. Lena, ¿hay alguien que todavía podría estar buscándote? No había dicho el nombre de Kyle Harris en 5 años. Se sintió extraño al salir de mi boca, como una palabra en un idioma que había dejado de hablar. 3 días después, Kyle estaba parado en mi porche. 5 años después, su voz todavía hacía que se me encogiera el estómago en cuanto la oí a través de la puerta mosquitera. Lena, por favor, solo quiero hablar. Se veía mayor, con las sienes más canosas de lo que debería para un hombre de su edad. Esta vez no levantó el teléfono. ¿Cómo me encontraste? Dije. No era una pregunta, era una exigencia. Contraté a un investigador. 6 meses me costaron casi todo lo que me quedaba. Lo dijo como una confesión, como si esperara que eso le ganara algo. Sus ojos pasaron junto a mí, hacia la casa, hasta donde Grant estaba parado en la puerta de la cocina, con los brazos sueltos a los lados de una manera que no era nada relajada. ¿Quién es él? Soy su esposo, dijo Grant. Tranquilo, firme, no como una amenaza, solo un hecho. No, dije yo, y observé el rostro de Kyle cuando lo dije. No de ninguna manera que importe. La mandíbula de Kyle se movía como si quisiera discutir el tecnicismo de que, en papel, todavía estábamos legalmente casados, ya que nunca presenté el divorcio porque presentarlo significaba dejar un rastro de papeles, y un rastro de papeles significaba una forma de encontrarme. Pero algo en la quietud de Grant lo detuvo. Grant no se había movido del umbral de la puerta, no había alzado la voz, no lo necesitaba. Hay un silencio particular que los exdetectives llevan consigo, el tipo que viene de años de ver a hombres como Kyle intentar hablar para salir de situaciones, y Kyle parecía reconocerlo aunque no pudiera nombrarlo. Te ves bien, dijo Kyle en cambio, más suave, casi suplicante. Saludable. Feliz tal vez. Solía intentar imaginarte en algún lugar y nunca podía. De hecho, nunca te imaginé feliz. Creo que una parte de mí necesitaba que no lo estuvieras. Ese no es un problema que me toque resolver, dije. Nunca lo fue. Él asintió, mirando hacia sus zapatos. Y por un momento, vi al chico con el que me casé en lugar del hombre que me dejó en Cactus Jacks.
de 26 años nervioso en nuestra boda en el juzgado, prometiéndome con voz temblorosa que nunca dejaría que nada me pasara. Dejé que el recuerdo pasara por mí como el clima. No se quedó lo que él quería. Kyle me dijo que el video de la gasolinera había resurgido 18 meses antes después de que Brad y Chase presumieran de él, sin que nadie se los pidiera, en su podcast, riéndose de aquella vez que dejamos a la esposa de Kyle en medio de la nada y que simplemente desapareció. Fue una locura, y esta vez nadie se rió con ellos. Los clips se difundieron por todas partes. Los patrocinadores se retiraron en una semana. Kyle perdió el trabajo de mercadotecnia que había tomado después de que los ingresos por anuncios del canal se agotaron porque un cliente reconoció su apellido en una reunión y lo buscó en Google en su teléfono debajo de la mesa. Así que por eso viniste, dije, para salvar lo que queda de tu nombre. No, su voz se quebró en esa palabra. Brad y Chase lo hicieron de nuevo, hace 6 semanas. Encerraron a una mujer en un edificio de oficinas durante la noche para un video. Ella tuvo un ataque de pánico frente a la cámara, y ellos siguieron grabando porque el ataque de pánico era el contenido. El fiscal del condado está armando un caso por patrón de conducta. La fiscal adjunta Renata Cole lo está llevando. Ella tiene una orden judicial para obtener el metraje original de la gasolinera y quiere hablar contigo. Él extendió una tarjeta. Renata Cole, fiscal adjunta, División Criminal del Condado. Si testificas, dijo, podría ser suficiente para detenerlos de verdad, no solo avergonzarlos en línea, detenerlos legalmente para siempre. Tomé la tarjeta y no dije nada por un largo momento. Kyle se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en la puerta, con la mano en el pestillo, sin mirarme. Si de algo sirve, dijo, me alegra que hayas escapado de mí. Te merecías mucho más de lo que yo te di. Luego caminó hacia su auto y se fue. Y esta vez vi todo hasta que dobló la esquina y no sentí que nada se rompiera dentro de mí. Reuniendo pruebas, llamé al número de la tarjeta a la mañana siguiente. Renata Cole le contestó en el segundo timbrazo y en menos de una semana yo estaba sentada en una sala de conferencias con ella y el detective Marcus Álvarez, quien llevaba 11 años en la oficina del alguacil del condado y fue quien tomó la declaración de la víctima más reciente. Tenemos a otras 3 mujeres dispuestas a dar declaraciones, me dijo Cole, deslizándome una carpeta por la mesa. Pero el tuyo es el incidente documentado más antiguo y es el que tiene la evidencia en video más clara. Chase Harris publicó el video de la gasolinera de manera pública, lo que significa que no necesitamos una orden para usarlo. Es la prueba A. Grant se sentó a mi lado en cada reunión. No habló por mí. Él solo se aseguró de que nunca tuviera que sentarme sola en una sala con abogados desconocidos, como lo hice sola en esa silla de plástico 5 años antes. La detective Álvarez revisó el video original de la gasolinera cuadro por cuadro, comparando la marca de tiempo con la torre de telefonía celular. Las señales del antiguo número de teléfono de Kyle, que, a través de una solicitud de registros presentada por la oficina de Cole, lo ubicaron a 72 millas al este de Cactus Jacks en el momento exacto en que se publicó el video. Eso significa que él siguió conduciendo por más de una hora después de abandonarme, antes de que a alguien se le ocurriera revisar si yo estaba a salvo. A los jurados les convencen las cronologías, me dijo Álvarez, tocando el informe impreso. Una cosa es oírte decir que tenías miedo. Es otra cosa mostrarles, minuto a minuto, exactamente cuánto tiempo pasó antes de que a alguien le importara. La asistente legal de Cole, una joven muy lista de 29 años llamada Priya Bhatt, pasó una semana entera revisando versiones archivadas del canal de los hermanos. La mayoría de eso fue eliminado del sitio en vivo, pero aún seguía en la Wayback Machine y en resubidas en canales espejo más pequeños, construyendo lo que ella llamó una cronología de conducta, que se remonta 6 años antes del video de la gasolinera. 41 incidentes separados, cruzados con el número de vistas y los logotipos de los patrocinadores visibles en la esquina de cada miniatura. Esto no son 3 tipos que tomaron una sola mala decisión, me dijo, deslizándome la carpeta por la mesa. Esto es un modelo de negocio, y los jurados condenan los modelos de negocio mucho más fácilmente de lo que condenan una sola mala tarde. Firmé mi nombre en declaración tras declaración esa primavera, Lena Morgan, con las mismas letras mayúsculas que habían fotografiado del piso de mi pasillo meses antes. Y cada vez que lo hacía, sentía menos que estaba recuperando algo y más que por fin estaba renunciando formalmente a un papel que nunca quise desempeñar en primer lugar. La doctora Patricia Nguyen, una terapeuta de trauma a la que me refirió la oficina de Cole, pasó 3 sesiones ayudándome a construir una cronología que de verdad pudiera relatar en voz alta sin que me temblaran las manos. La notificación de desalojo falsa, las llaves escondidas, las 2 de la mañana. Las llamadas, todo, fechado tan precisamente como podía recordar, cruzado con viejos hilos de mensajes de texto que la tía May había guardado de años en los que yo le contaba mis problemas en mensajes que ya había olvidado haber enviado. Lo que estás describiendo no es solo una broma cruel, me dijo la doctora Nguyen. Esto es un patrón documentado de control coercitivo disfrazado de contenido. La corte necesita verlo de esa manera. Tú también. La noche antes del juicio no dormí. Me senté en el porche bajo la luz con sensor de Grant y por una vez no me sobresalté cuando se encendió. Solo era luz, haciendo su trabajo como se suponía que debía hacerlo, el estrado de los testigos. 4 meses después de que Kyle estuvo en mi porche, me senté en una sala de audiencias con un saco azul marino que me compró la tía May y miré directamente al otro lado del salón a Brad y Chase Harris, sin cámaras, sin risas, sin confianza en ninguno de los dos. Chase mantenía la mirada fija en la mesa de la defensa, y la pierna de Brad no dejaba de moverse debajo de ella. Señorita Morgan, se corrigió la fiscal.
¿Puede describir lo que ocurrió en la gasolinera Cactus Jack's Last Chance en la fecha en cuestión? Les conté sobre el calor, la carretera vacía, el momento exacto en que entendí que no tenía nada y que nadie volvería por mí, y cómo ese momento se sintió menos como un final y más como la primera cosa verdadera que me había pasado en años. Nunca filman lo que pasa después, dije, y mi voz no tembló, lo cual me sorprendió más que a nadie. Las pesadillas, la confianza que no regresa igual. A eso le llaman contenido. Yo lo llamo crueldad disfrazada de una sonrisa para la cámara. Les conté sobre las 6 semanas que me tomó dejar de sobresaltarme cada vez que un motor de auto permanecía encendido demasiado tiempo afuera de donde estuviera viviendo. Les conté sobre el primer año en que no podía dormir con la puerta del dormitorio cerrada porque las puertas cerradas empezaron a significar emboscada en vez de privacidad. Les conté sobre estar de pie en mi propia cocina a medianoche, escuchando una grabación de la voz de mi madre fallecida repetida hasta volverse irreconocible, y cómo durante meses después no podía escuchar mi propio nombre dicho suavemente sin que todo mi cuerpo se enfriara. El abogado defensor intentó una vez sugerir que yo estaba exagerando para dar lástima, y lo miré y le dije, nunca he necesitado ayuda para exagerar lo que me pasó. Las grabaciones existen. Sus clientes las subieron ellos mismos. Cole ni siquiera tuvo que objetar. Vi a 2 miembros del jurado anotar algo. La sala del tribunal se quedó en silencio de esa manera específica en que una habitación se queda en silencio cuando todos los presentes acaban de reconocer algo verdadero. Kyle estaba en la galería. No me lo esperaba. No estaba grabando nada. Estaba llorando, en silencio, de esa manera en que la gente llora cuando finalmente entiende de qué formó parte. El veredicto. 3 días después, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad. Cada cargo. Privación ilegal de la libertad. Puesta en peligro imprudente, y porque el equipo de Cole había construido tan bien el caso, basado en un patrón de conducta. Un cargo de acoso relacionado con cómo usaron las grabaciones mías durante años después de que me fui, sin mi consentimiento y con fines de lucro. Su canal fue desmonetizado en menos de 72 horas. Sus patrocinadores restantes, los 2 que se habían quedado durante el escándalo anterior, se retiraron públicamente con comunicados. Para la semana siguiente, el canal que alguna vez documentó mis peores momentos para 11 millones de vistas ya no existía en absoluto. Kyle no fue acusado. Él no había grabado el incidente en el edificio de oficinas. No había estado involucrado en años de crueldad monetizada de la misma manera que sus hermanos, pero algo me decía que su nombre cargaría con el peso de los de ellos por el resto de su vida. En cada lugar donde alguien lo buscara en Google. Renata Cole me llamó 2 semanas después de la sentencia para decirme que Brad recibió 4 años, Chase recibió 3 años y medio, y ambos fueron obligados a pagar una indemnización. A mí, a la mujer que estuvo encerrada toda la noche en el edificio de oficinas, y a otras 2 excompañeras de sus videos que se presentaron cuando el juicio salió en los titulares. No va a deshacer nada de esto, dijo Cole, pero es lo máximo que la ley puede hacer actualmente contra personas que convierten la crueldad en una fuente de ingresos, y nos aseguramos de que fuera la pena máxima disponible. Las noticias locales retomaron la historia bajo un titular que me hizo estremecer y reír al mismo tiempo. Novia fugitiva testifica contra los hermanos bromistas virales. Pero debajo del enfoque sensacionalista, el reportaje real fue justo, cuidadoso y exhaustivo. Una reportera llamada Diane Okafor pasó 3 horas entrevistándome para un artículo de seguimiento y, a diferencia de casi todos los demás que alguna vez habían apuntado una cámara a mi vida, me envió el artículo terminado antes de publicarlo y me preguntó si había algo que quisiera cambiar. No había nada. Por primera vez, mi historia se estaba contando de la manera en que yo misma la habría contado. Salí de ese juzgado con la mano de Grant en la mía, y por primera vez en 5 años, no miré hacia atrás ni una sola vez. No por miedo a ver algo siguiéndome, sino porque finalmente ya no había nada atrás que valiera la pena buscar. Epílogo. 1 año después, el restaurante en la calle principal sigue en pie. Algunas mañanas huele a café quemado. Sigo trabajando ahí 2 turnos a la semana, más que nada porque me caen bien los clientes habituales, no porque ya necesite el dinero. Grant y yo nos casamos en abril, en el patio trasero, con tía May llorando durante toda la ceremonia de 5 minutos, y Marcy, la mujer de la minivan, a quien localicé hace 2 años solo para darle las gracias, de pie junto a ella, con su suéter y todo, aunque hacía 27 grados. A veces pienso en esa silla de plástico afuera de la gasolinera Cactus Jack's Last Chance Gas, y en la versión de mí misma que se sentó ahí, decidiendo por primera vez que valía más que ser el chiste de alguien. Marcy todavía me llama en el aniversario de ese día, cada año, solo para escuchar mi voz y confirmar que sigo bien. El año pasado, me dijo que había empezado a ser voluntaria en un refugio a 2 pueblos de donde vive, llevando a mujeres a diferentes lugares los fines de semana, igual que me llevó a mí, y dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces. Creo que todas las personas que alguna vez han sido abandonadas en algún lugar sin nada, eventualmente tienen que decidir si esa es la historia que las define o solo el capítulo donde todo cambió. La casa de tía May, que técnicamente ahora es mía desde que me la cedió la primavera pasada, riéndose y diciendo que estaba cansada de pagar impuestos de una propiedad que claramente yo amaba más que ella. Todavía tiene la llave debajo del tapete, aunque tengo mi propia copia en un llavero en mi bolsillo todos los días. Nunca la he movido. Creo que algunas puertas valen la pena dejarlas abiertas a propósito.